Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de RAF TV Live, un fin de semana que ha estado plagado de campeonatos de Andalucía. Las principales categorías de fútbol 7, Benjamín y Alevín, ya tienen a clubes campeones en este curso 2024-2025. También hemos descubierto al campeón en la categoría senior femenina de fútbol playa. Ha sido muy especial este fin de semana por el fútbol playa en la Arena de Cádiz, ya que se ha disputado allí el Eurobeach Soccer con la presencia de la selección española absoluta, femenina y masculina. Contamos todo ello en el bloque de portada. En la batalla por ascender a segunda división ya se conocen las finales autonómicas. El Real Jaén se medirá a la Unión Deportiva Torre del Mar para decidir al campeón del playoff del grupo 9. Por su parte, el Ciudad de Lucena se verá las caras con el Atlético Central, es decir, uno de estos 4 equipos andaluces estará el año que viene en la segunda federación. Cabra y Baeza, esas son las dos nuevas localidades que el próximo curso estarán en la División de Honor Senior Andaluza. Contamos el desenlace del playoff en las provincias de Córdoba y Jaén y además vemos lo mejor de lo ocurrido en Huelva, Granada y Málaga. En fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior reeditará la final de Liga del pasado curso ante el Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final del playoff. Por su parte, hablando de playoff, el Málaga, Ciudad Redonda y el Ejido Futsal perdieron en su primer partido en el intento de ascender a la primera división. Repasaremos también lo ocurrido en la porfía en el ascenso hacia la plata y el bronce. Y por último entramos en una semana para la historia del Real Betis Balompié. Los verdiblancos buscan alzar el primer título europeo de su historia. La UEFA Conference League espera en Polonia. El último y gran desafío para el equipo de Pellegrini será el Chelsea del ex malaguista y ex sevillista Enzo Maresca. Analizamos la previa de la final entre béticos y londinenses. Esto es RAF TV Live. ¡Comenzamos! Este pasado fin de semana, la localidad granadina de Pinos Puente acogió los campeonatos de Andalucía de clubes de fútbol 7 en categoría Benjamín y Alevín masculino. En categoría Benjamín, el torneo se organizó en 2 grupos. El A, con Granada Club de Fútbol, Los Molinos Club de Fútbol Recreativo de Huelva y Linares Club de Fútbol, y el B, con el Club Deportivo Tiropichón, el Córdoba Club de Fútbol, el Sevilla Fútbol Club y el Atlético Zabal. En cada grupo, el primer clasificado avanzaba a la final, de tal forma que en el A se metió el Granada, mientras que en el B el Atlético Zabal de la localidad gaditana de la Línea de la Concepción. Vemos ya imágenes de la final que se disputó en el estadio Emilio Baena, una final súper igualada que tuvo momentos en el marcador para ambos equipos. Luca Muñoz sería el primer protagonista de la mañana con este gol favorable para los gaditanos. Centro desde la derecha de Gaby Moreno, que no lograba atajar el portero nazarí y se transformaba en el primero para el Atlético Zabal. 5 minutos después llegaba el empate de Iván Córdoba tras una buena carrera por banda izquierda de Pablo Soriano, uno de los futbolistas más destacados del encuentro. Con empate a 1, ambos equipos ponían rumbo al descanso y justo al inicio de la segunda mitad, patapum de Matthew Young para volver a adelantar al equipo de la Línea de la Concepción con un buen derechazo desde la frontal. Pero esto no era todo, el Atlético Zabal había salido con una energía inmensa y pocos minutos después, otra vez Matthew Young firmaba su doblete. El equipo nazarí, lejos de rendirse, se mostró combativo y tuvo una rápida reacción con una jugada que inició en campo propio y en la que Pablo Soriano tuvo un punto de suerte para llevarse un rebote y posteriormente batir al meta rival. 2-3 que se convertiría en empate con esto de Martín Castro. Y es que hay momentos donde es mejor quedarse callado y disfrutar. ¡Qué barbaridad lo que hizo el 5 del Granada para poner las tablas! Tablas que duraron bien poco, ya que otra buena acción de Pablo Soriano permitió a Iván Córdoba marcar el cuarto para el Granada. Pero la última palabra no estaba dicha y volvió a aparecer en escena el que hasta el momento era bigoleador para cambiar el prefijo de bi a tri. Triplete de Matthew Young con esta magnífica definición. 4-4 y ahora sí,
a la tanda de penaltis. Unos penaltis que duraron bastante, ya que la tanda fue bien larga y terminó de la siguiente manera: lanzamiento de Thiago Moreno para el Atlético Zabal y parada de Leo Ortega para que la victoria se quedase en tierras granadinas. Victoria del Granada Club de Fútbol y trofeo al cielo de Pinos Puente. En categoría alevín el formato fue bien distinto, puesto que una Final Four sustituía a los grupos, ya que en lugar de 8 equipos había 4 participantes. La primera semifinal enfrentó al Real Betis contra el Málaga Club de Fútbol y el equipo costasoleño se impuso en un partido repleto de goles. Real Betis 4, Málaga Club de Fútbol 5. En el otro emparejamiento, la Unión Deportiva Almería perdió 2-4 contra el Sevilla Fútbol Club. De esta manera, la final enfrentaba a Málaga y Sevilla, y de esta vemos ya imágenes en un partido que vino repleto de goles, al igual que en la final Benjamín, y en la que en este caso comenzaba arrasando el equipo hispalense. Marco Parra abría la lata, Pedro Fuentes ampliaba la ventaja en la segunda mitad, y Mateo Luz dejaba muy encarrilada la final para los suyos. Sin embargo, el equipo de Martiricos reaccionó y con este gol de libre directo de Adai Criado trataba de aferrarse a la final. Un gol que no debilitó al Sevilla, que segundos después hacía el 1-4 con tanto de Jesús Corbacho. El Málaga no bajó los brazos y lo peleó hasta el final haciendo incluso 2 goles, otro de Adai y uno de Hugo Ortiz. El equipo dirigido por Francisco Mármol acabó yendo con todo arriba y teniendo incluso una opción de empate, pero finalmente el título terminó levantándolo el equipo de la capital andaluza. Desde aquí, dar la enhorabuena a los campeones de ambas categorías y también al resto de participantes por el gran fin de semana de fútbol que nos han brindado. La provincia de Cádiz se engalanó este fin de semana para acoger todo lo relacionado con el fútbol playa. En Guadalcacín, el Campeonato de Andalucía de Fútbol Playa Femenino, y en el puerto de Santa María el Eurobeach Soccer, con la disputa de 3 partidos de la selección española absoluta masculina y otros 3 de la absoluta femenina. En lo que al Campeonato de Andalucía de Fútbol Playa Femenino se refiere, la Barriada La Playa cayó derrotada 6-3 contra el Fútbol Playa Huelva en una semifinal. En la otra, el Pozo Albense se impuso 3-2 al Atlético Torroxeño. En la final hubo goles a cascoporro, en total 11, 4 para el Fútbol Playa Huelva y 7 para el Pozo Albense. Entre las jugadoras más destacadas mencionamos a una de cada equipo. Por el lado del Fútbol Playa Huelva, foco para Sarina Cato, que hizo 3 de los 4 goles de su equipo. Por el otro lado, Lidia Raja, que firmó un triplete que permitió a las suyas proclamarse campeonas gracias también al tanto de María Magallanes y al doblete de Irene Mateos. Momento ahora para ver imágenes de todo lo acontecido en relación al Eurobeach Soccer disputado este fin de semana en la Real Plaza de Toros del puerto de Santa María. En lo que a la convocatoria del masculino se refiere, 3 andaluces: Juanmi, Gatica y Antonio. En el femenino una, Paqui Campoy. La absoluta masculina nos dejó pleno de victorias. Goleada de 15-3 a Georgia, 4-1 a Alemania y victoria disputada por 5-3 contra Ucrania. La absoluta femenina también hizo pleno de puntos, partidos más ajustados, pero siempre sumando de +3. 4-2 venció a Ucrania, 2-1 a Inglaterra y 3-2 a Polonia. El broche al fin de semana de fútbol playa se puso con una entrega de trofeos a nivel individual a los mejores futbolistas del torneo y también a los diferentes equipos. Entrega en la que estuvo presente el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido. Pero si te digo que no te entro, eso te miento. Así celebraban la permanencia el Marbella y el Atlético Sanluqueño. Malagueños y gaditanos estarán el próximo curso en la Primera Federación después de salvarse en una última jornada de AUPA. El equipo gaditano dependía de sí mismo en la última jornada y se enfrentaba en el Rico Pérez a un histórico como el Hércules, que no tenía objetivos clasificatorios en juego. 2-3 ganaba un Atlético Sanluqueño que sufrió y que por momentos se vio en posiciones de descenso. Quien no dependía de sí mismo era el Marbella. El equipo malagueño necesitaba sumar más puntos que el equipo gaditano
o que el Yeclano Deportivo para mantener la categoría. Además, debía enfrentarse en casa en un derbi malagueño ante una Antequera que buscaba tener la mejor posición posible de cara al playoff. Las cuentas salieron perfectas a nivel andaluz en lo que a la lucha por la permanencia se refiere. ¿Por qué? Porque el Yeclano Deportivo, que en el minuto 80 ganaba 1-0 frente al Intercity, acabó perdiendo 1-2. Esta derrota del conjunto murciano, sumada a las victorias del Atlético Sanluqueño y el Marbella, permiten la continuidad de estos dos equipos en la Primera Federación el próximo curso. Un fin de semana que fue también muy especial en Marbella porque una leyenda del fútbol andaluz como José Callejón puso punto y final a su trayectoria deportiva. Lo hizo salvando al Marbella y además marcando un gol en la victoria ante el Antequera. No solo jugaron el Sanluqueño y el Marbella, también lo hicieron otros equipos andaluces, obviamente, en esta jornada 38. Perdió el Recreativo de Huelva 4-1 ante el Fuenlabrada en un duelo que ha acabado enfrentando a dos equipos que han descendido y que el año que viene estarán en la Segunda Federación. Victoria 2-3 en el Rico Pérez del Atlético Sanluqueño ante el Hércules. El Betis Deportivo, que llegaba con los deberes hechos de la salvación en la penúltima jornada, cayó goleado 0-3 ante otro filial, el del Villarreal. Otro filial andaluz, otro filial sevillano, en este caso el del Sevilla Atlético, empataba a 1 en un duelo sin nada en juego ante el Alcorcón. Victoria 2-0 en el derbi malagueño del Marbella ante el Antequera. Y también dio la cara y mucho, porque perdió en el descuento, el Algeciras en la nueva condomina ante el Real Murcia. 2-1 para el equipo pimentonero. El cuadro resumen de la temporada en el grupo 2 de la Primera Federación a nivel andaluz queda de la siguiente forma. Playoff para la Antequera, quinto con 58 puntos. Salvación, octavo con 53. El Sevilla Atlético, noveno con 52. El Algeciras de la novena plaza, hay que marcharse a la decimocuarta, donde aparece con 46 puntos. El Atlético Sanluqueño, misma cantidad de puntos, 46, decimoquinta posición para un Marbella que ha marcado la permanencia. El único equipo andaluz que ha terminado descendiendo de categoría ha sido el Recreativo de Huelva, el decano, 19º con 37 puntos. Y ya en lo que nos centramos es en el playoff de ascenso. El año pasado veíamos cómo Málaga y Córdoba lograban ascender a través de la promoción. Este año los esfuerzos andaluces se centran en el Antequera de Javi Medina, que ha terminado la temporada en quinta posición. El equipo malagueño fue campeón de invierno y líder durante muchísimas jornadas en el grupo segundo, pero desde la quinta posición luchará por un hito histórico para el conjunto malagueño. Su primer rival en el playoff será la Ponferradina. El equipo del Bierzo se ha quedado a las puertas de ascender de forma directa en el grupo primero. Básicamente no ha subido porque tenía el golaverage particular perdido con el campeón de liga, con la Cultural Leonesa, que sí estará ya en la segunda división. Antequera Ponferradina, el duelo de la ida se jugará en el Maulí el próximo sábado 31 de mayo a las 8:30 de la tarde. Una semana más tarde, ya en pleno mes de junio, tendrá que viajar hasta el Toralín el equipo de Javi Medina. Si el Antequera es capaz de pasar esta ronda, en la final del playoff se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre Andorra e Ibiza. Esa es una zona del cuadro. Antequera Ponferradina, Andorra, Ibiza. Uno de estos cuatro equipos ascenderá a la categoría de plata. El otro ascenso restante saldrá de las dos siguientes eliminatorias. El Nàstic de Tarragona, que el año pasado caía en la final ante el Málaga, se mide ante el Real Murcia, mientras que la agrupación deportiva Mérida se medirá al filial de la Real Sociedad. Comenzó un domingo con el estadio lleno, terminó un lunes a puerta cerrada. El Estepona logra ventaja de cara al partido de vuelta en la eliminatoria del playoff de ascenso hacia la Primera Federación. En el minuto 76 iba a llegar el gol en este rechace que no se puede ver en imagen por culpa de la retransmisión, que anotaba Nacho Goma. En el 76 esta bengala que ven fue uno de los tres objetos que cayó durante el partido en el terreno de juego, que obligó a suspender el partido, que se reanudó en la mañana del lunes y que mantuvo el resultado de 1-0 para el Estepona.
Por tanto, un marcador que hace que el conjunto malagueño le valga empatar y, por supuesto, ganar en el partido de vuelta del próximo sábado 31 de mayo, 8:30 de la tarde, en el Príncipe Felipe ante el Cacereño. Ventaja mínima de cara a la vuelta para el equipo de Estepona. Tenemos final confirmada en el playoff autonómico de ascenso en el grupo noveno hacia la segunda federación. Jugaban el Motril y el Torre del Mar en el Escribano Castilla. Traía ventaja de 2-0 de la ida el conjunto malagueño y no hubo goles en el partido de vuelta, aunque sí hubo ocasiones tanto para el Motril como para el Torre del Mar, pero acabó siendo clave que el equipo malagueño mantuvo su portería a cero durante los 180 minutos de la eliminatoria. Por tanto, el cuarto clasificado, el Torre del Mar, elimina al tercero, que fue el Motril. 0-0 en la vuelta, 2-0 ganó el Torre del Mar en la ida y quedó 0-0 el duelo de ida entre el Huetor Tájar y el Real Jaén. En un ambientazo en la victoria, se iba a adelantar en el marcador con este golazo en el minuto 9, el Huetor Tájar, el disparo de Dani Carrillo desde la frontal del área que entra por toda la escuadra fusilando literalmente ese esférico que ven ahora repetido, golazo de Dani Carrillo. Falló un penalti el Real Jaén, estuvo por delante el Huetor Tájar en el marcador hasta esta acción, casi en el 80, en el 79, el centro picadito al segundo palo y sin portero. De cabeza anotaba Fernando el gol que forzó la prórroga, una prórroga donde no hubo goles y la condición de mejor clasificado mete al Jaén en la siguiente ronda. Después de lo visto en los marcadores, 0-0 la ida entre el Jaén y el Huetor Tájar, 1-1 la vuelta, pasa el Jaén como mejor clasificado. El Torre del Mar hizo bueno el 2-0 de la ida. Esto nos deja la siguiente final. En el grupo noveno, Real Jaén, Unión Deportiva Torre del Mar. La ida será en tierras malagueñas el próximo fin de semana del 30 de mayo, 1 de junio. La vuelta, que será en el Estadio de la Victoria, se disputará el siguiente fin de semana, el del 7 y 8 de junio. Eliminatorias de ascenso en el grupo 10 de la tercera federación, camino hacia la segunda federación. Nos vamos a Lucena, donde el equipo aracelitano tenía ventaja de un gol del partido de la ida y tuvo que esperar para tener un gol más de ventaja hasta el 85. Ojo a la acción, que viene de un despeje al cielo de Lucena desde campo propio. Va a haber una serie de sucesión de pases, de suspenses, de resbalones, pero al final llegaba esta definición seca, cruzada al palo largo de Álvaro Cascajo, que en el 85 acercaba y mucho al Ciudad de Lucena a la final autonómica del playoff de ascenso. Sería José Cruz, con este auténtico golazo de falta, quien lograría el definitivo tanto que daba el pase al Ciudad de Lucena. Era el 2-0, era un golazo de falta directa que provocaba y desataba la locura para el equipo cordobés. Vean repetido el tanto de la victoria del 2-0 del Ciudad de Lucena. Y esto sí que es una locura de gol. En el 124 era Juan Soto el que aprovechaba ese rechace para meter al Atlético Central en la siguiente ronda y dejar fuera a un Utrera que ganaba desde el minuto 10 con el gol de Alex. Hizo bueno con este gol el Atlético Central, el 1-0 que consiguió en el duelo de la ida. El equipo de la Vega de Triana estará en la final por el playoff de ascenso ante el Ciudad de Lucena. Por tanto, segundo contra cuarto clasificado jugarán la final autonómica de ascenso a la segunda federación en el grupo décimo, es decir, Ciudad de Lucena contra Atlético Central. La ida, fin de semana del 30 de mayo, 1 de junio, se disputará en el campo de la Vega de Triana, mientras que la vuelta quedará para la siguiente semana, fin de semana del 7 y 8 de junio, en el campo del Ciudad de Lucena, que será donde se decida esta eliminatoria. ¿De verdad pensaban que había terminado la División de Honor Senior? No, aún quedan por decidir los ascensos desde la primera andaluza senior. Vamos a ver lo más destacado de lo ocurrido en el fin de semana. Empezamos en la Andalucía Oriental, en Granada, donde el Santa Fe se puso por delante en la eliminatoria en la ida ante el Guadix gracias a este gol de estrategia, jugada ensayada que culminaba Álvaro Peña en el minuto 3 de partido. Gran gol para el Santa Fe, que tendrá que defender esta mínima ventaja dentro de 7 días en su propio estadio ante el Guadix.
De Granada nos vamos a Málaga. También se jugó en la provincia malagueña la ida de la final entre el Ronda y el Pizarra Atlético. Se adelantaba el equipo visitante con este gran tanto, cabezazo a la salida de un córner al primer palo de Nicolás Fariña. En el minuto 34 se adelantaba el Pizarra Atlético. Lo empataría desde el punto de penalti el equipo local. Borja Barea en el 37 engañaba a un portero que se quedaba en el centro y él tiraba a la derecha del guardameta. Ese era el 1-1, pero es que 6 minutos más tarde esto no es una repetición, es el segundo tanto de Borja Barea. También desde el punto de penalti colocaba el 2-1 en el marcador para el equipo rondeño. Doblete de Borja Barea, doblete desde el punto de penalti. Parecía que el marcador se marchaba con 2-1 al descanso, pero no. Esto es lo que ocurre en el playoff de ascenso hacia la División de Honor Senior. La jugada desde la derecha, el centro mal despejado por el Ronda y el remate al palo corto desde la frontal es de Álvaro Halcón, que en el añadido de la primera parte, casi en el 48, anotaba el 2-2. Auténtico partidazo el que nos brindaban el Ronda y el Pizarra Atlético. Estos son ya imágenes de la segunda parte, la definición rasa, cruzada de Juan Manuel Henares en el minuto 57 volvía a colocar por delante en el marcador al Pizarra Atlético. Pero no sería el último gol que se vería en Ronda, porque David Pastor en esta acción, fíjense que bien se da la vuelta, que bien engaña por completo al guardameta, se inventa un disparo y en el 73 David Pastor colocaba el definitivo. Ronda 3, Pizarra Atlético 3. Y por último, esto sí es una final a partido único en Jaén, donde el Baeza se adelantaba con este tanto de Eugenio Carruana en el 35, el único tanto del partido, es decir, el Baeza ganó al Bejíjar y es nuevo equipo de la División de Honor Senior. ¿Tienen más ganas de goles en la fase de ascenso a la División de Honor Senior? Pues aquí tenemos más goles. Andalucía Occidental en Huelva se adelantaba el Pinzón ante el Moguer con ese tanto de cabeza de Edu Garrocho en el minuto 22. Aquí ya en el 98, casi acabando el partido, se equivocaba en un despeje, en un desplazamiento el portero del Moguer, lo aprovechaba Alexandru, que desde el centro del campo ponía el definitivo 2-0 que desataba la locura en el Estadio de los Príncipes en Palos de la Frontera. El equipo de Palos que logra una buena ventaja de cara al partido de vuelta donde se decidirá el ascenso en Huelva. Y desde Huelva nos marchamos a Palma del Río. Allí se jugó la final a partido único en sede neutral que decidía el ascenso en Córdoba. El Egabrense y el Peñarroya Pueblo Nuevo se adelantaba con este tanto desde la frontal del área. El conjunto de Cabra, gol de Rafa Roldán. En el minuto 13 la reventaba, la ponía abajo, imposible para el guardameta del equipo de Peñarroya. El 2-0 en un córner, el remate de cabeza al primer palo de Luis Ortiz en el minuto 31 colocaba 2 goles por delante al Egabrense, que empezaba a saborear el ascenso a la División de Honor Senior. Un ascenso que saboreó aún más a la hora de partido. En el minuto 60, ya en la segunda parte, en esta acción desde el costado derecho, llegaba el pase por dentro y al segundo toque tras el control anotaba Juan Vicente Caballero. Ese era el tercero de los tantos del Egabrense, que ponía ya mucha tierra de por medio. No se daría por vencido el equipo del Peñarroya Pueblo Nuevo, con este centro desde la derecha cerradito con zurda, llegaba el tanto en el marcador de José Antonio Moreno. En el minuto 82 ponía el 3-1 en el marcador. Pero, amigas y amigos, en Cabra hay una perla, se llama Rafa Roldán y desde el punto de penalti lograba su doblete particular y en el 86 colocaba el 4-1 en el marcador. Ya se desataba la fiesta del Egabrense en Palma del Río, pero faltaba por ver el último tanto de la final. Lo anotaba el Peñarroya Pueblo Nuevo con este centro que acaba envenenándose y con muchos rechaces acaba marcando Rafa Rojas en el minuto 91. El Egabrense es campeón y nuevo equipo de la División de Honor Senior. Enhorabuena a toda la afición de Cabra.
Y en primera división de fútbol sala femenino, el Atlético Torcal venció por 3-2 a Lourenço Ontain. El marcador lo inauguró Vicky en el minuto 12 con un disparo donde engañó a la guardameta. El segundo fue obra de Vic, que armó la pierna en carrera y anotó con un chut potente donde la portera no pudo hacer nada. Y el tercero fue obra de Tete. Y el Guadalcacín cayó por 3-1 en su visita al Burela. El gol para las andaluzas lo hizo Amer Romero. Tras irse de dos jugadoras contrarias, sorprendió a la meta con un chute esquinado. Y tras finalizar la liga, la clasificación queda de la siguiente manera. Torreblanca líder con 87 puntos, seguido de Burela con 79, Atlético Navalcarnero con 77 y Roldán con 55. Atlético Torcal es undécimo con 32, Guadalcacín 13º con 29 y en los puestos de descenso se sitúan Encemarín con 28, La Incorrubí con 12 y colista Estel Deportivo con 4. El Jaén Paraíso Interior venció en su feudo en el Olivo Arenas por 6-2 al Santa Coloma. Los goles para los jienenses los hicieron Mati Rosa por partida doble, Douglas, Carlos José, Joao Vitor y Renato. Mientras que el Córdoba cayó por 3-1 a domicilio frente al Barcelona. El gol para el conjunto cordobés lo hizo Micola. Y tras esta última jornada, la clasificación queda de la siguiente manera. Peñíscola es líder con 64 puntos, seguido de Palma Futsal con 62, Barcelona también con 62, Inter Movistar con 59, Jimbe Cartagena con 51, Jaén Paraíso y Osasuna Magna ambos con 44 y octavo es el Pozo Murcia con 42. Córdoba es duodécimo con 33 y en los puestos de descenso se sitúan Burela con 27 y colista es AD Sala 10 con 13. Y el Jaén Paraíso Interior estará en la lucha por el título de la primera división de fútbol sala masculino. Los cuartos los jugará frente al Barcelona. La ida tendrá lugar el próximo 29 de mayo en el Palau Blaugrana a las 8:30 y la vuelta será en el Olivo Arena el 1 de junio a las 6:30. Turno de playoff en la categoría de plata del fútbol sala nacional. Málaga, Ciudad Redonda y el Ejido Futsal comenzaban con infortunio el primer partido de semifinales. El equipo de Tete, en un duelo muy competido en tierras valencianas, tuvo que decidirse en el tiempo extra, perdía por 4-2 en Alcira. Un penalti fue la acción clave que decantaba el partido a favor del equipo local. Los goles de Juni y Velasco no fueron suficientes. El próximo viernes en Carranque se disputa el segundo encuentro de la eliminatoria. Por su parte, el Ejido Futsal también caía a domicilio. Lo hacía por 2-1 ante Oparrulo Ferrol. Novoa adelantaba al equipo gallego en el minuto 7 de encuentro. A 3 minutos para llegar al descanso, Isma Vaca igualaba la contienda para el equipo almeriense. El tanto decisivo, anotado a falta de 6 minutos para llegar al final, fue obra de Nico Rosa. Será el próximo sábado 31 a las 18:30 cuando se dispute en el Ejido el segundo partido de la eliminatoria. Ambos equipos andaluces están obligados a ganar. Malas noticias en las eliminatorias de ascenso a Segunda División. En clave andaluza, la peor de las noticias la daba Mengíbar. El equipo de la provincia de Jaén fue claramente superado por un Móstoles que realizó un ejercicio perfecto de eficacia. Ni con portero jugador fue capaz de hacerle cosquillas el equipo andaluz que se despide prácticamente de su sueño de ascenso esta temporada a la Segunda División. Sí tendrá opciones para la vuelta del Avanza Jaén. Deberá hacerse fuerte en casa, pero solo debe remontar un gol de desventaja. Cayó el equipo jiennense 2-1 ante el López Bolaño, en la localidad del Fuentes Maestre de Badajoz. Tanto y Suco le brindan ventaja al equipo extremeño que le tocará sufrir en la capital del Santo Reino. También toca hablar de playoff en el camino ascenso a la Segunda División B. 2 partidazos en el grupo 17 como en el grupo 18. En la tanda de penaltis se tuvo que resolver el duelo que medía al Málaga Ciudad Redonda B y al Sporting de Almería. Tuvo que remontar el filial del equipo de la capital de la Costa del Sol, que logró el triunfo en la lotería de los penaltis. Por su parte, el grupo 17 del duelo también fue muy igualado, entre Alchoyano y Grazalema. La victoria fue para el Alchoyano por 5-4. Unos resultados que hacen que Alchoyano y el filial del Málaga Ciudad Redonda jueguen por el ascenso a Segunda B.
Quien gane estará en la categoría de bronce del fútbol sala nacional. Quien pierda aún optaría a una repesca contra el Vivo Cuenca de Castilla-La Mancha. El Real Betis Balompié está listo y preparado para afrontar la primera final europea de su historia, la final de la UEFA Conference League. El equipo verdiblanco, tras eliminar a la Fiorentina de Italia en la semifinal, se enfrenta al Chelsea en el partido por el título que se disputará este miércoles 28 de mayo a las 9 de la noche en la ciudad polaca de Breslavia. Tras una buena temporada para el combinado de Manuel Pellegrini en la que han finalizado en sexta posición en Liga y donde hemos podido disfrutar de grandes partidos del malagueño Isco Alarcón, recientemente convocado con la selección española, y del brasileño Antony, el equipo heliopolitano afronta este duelo arropado por miles de béticos que se desplazarán con el equipo. Enfrente, un todopoderoso Chelsea que ha quedado cuarto clasificado en la liga inglesa, logrando su clasificación a Champions para la temporada que viene, y que durante este curso solo ha perdido un partido en competición europea. Los londinenses, dirigidos por el exfutbolista de Sevilla Fútbol Club y Málaga Club de Fútbol Enzo Maresca, cuentan en sus filas con jugadores de élite como el español Marc Cucurella, el campeón del mundo con Argentina Enzo Fernández o el internacional inglés Cole Palmer. Cabe destacar que los ingleses, con esta, jugarán la octava final europea de su historia si no contamos las Supercopas de Europa. 8 finales, de las que han ganado 7. La única no lograda fue la final de la Champions League de 2008 frente al Manchester United. Un equipo con experiencia que se medirá a un Real Betis Balompié con la ilusión por las nubes, al que deseamos toda la suerte del mundo para esta final europea. Final que, por cierto, podrá seguirse desde el Estadio Benito Villamarín gracias a unas pantallas que se han colocado por parte del club sobre el verde del recinto heliopolitano. Por nuestra parte, ponemos punto y final a este último programa del mes de mayo, pero les citamos la semana que viene con más fútbol y fútbol sala andaluz aquí, en RAF TV Live.